Quisiera empezar por definir qué es lo que es ser cristiano. Considero que ser cristiano puede ser un sinónimo de muchas cosas. Y generalmente asociamos ser cristiano con bendición, cual es cierto, somos benditos en Cristo, ¿cierto? Pero creo que no interpretamos siempre lo que es correctamente esa bendición. Generalmente esa bendición la definimos en relación a las cosas materiales, a la salud, y no siempre definimos esa bendición en relación a la Biblia. En el día de hoy existen unas denominaciones llamadas evangélicas o cristianas que se denominan así como el Evangelio de la Prosperidad, y que básicamente sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con ellos. Por lo tanto, las dificultades, las enfermedades no provienen de Dios. Generalmente ellos atribuyen a que las enfermedades o estas cosas son un espíritu maligno. Y en mi caso personal, yo creo que muchas veces hemos vivido un evangelio así. Yo he vivido un evangelio así en mi cabeza, teniendo la verdad de la Biblia, haber nacido en una iglesia cristiana de sana doctrina, pero en lo práctico muchas veces reclamándole al Señor por qué ciertas cosas habían pasado en mi vida, por qué habían ciertas dificultades. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sin duda es un versículo mal interpretado, y hoy por medio de la gracia del Señor vamos a interpretar a la luz de la Biblia. Nos esforzaremos por interpretar este pasaje y pediremos al Señor su gracia para poder interpretar. Así que le invito a orar, hermanos, para poder comenzar esta predicación. Padre Celestial, voy delante de su presencia, Señor, reconociendo que usted es todopoderoso, usted, Señor, es soberano. Gracias, Señor, por su misericordia, porque también hoy nos permite estar acá, exponiendo tu palabra, Señor, libremente, Señor. Gracias porque podemos tener un lugar, un templo donde poder reunirnos, Señor, y poder exaltar tu nombre. También pedimos, Señor, que hoy, mediante tu Espíritu Santo, nos puedas ir enseñando lo que tu palabra nos quiere decir, nos quiere exhortar. Te ruego, Señor, tu misericordia para poder interpretar esto, Señor, con la verdad, a la luz de la palabra. Muchas gracias, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a abrir su Biblia en Romanos 8. Vamos a leer del versículo 26 al 30. Vamos a leer de la versión Biblia de las Américas. Leo para ustedes. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Hoy el texto donde nos enfocaremos es el 8:28, el que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y el primer punto que tenemos como desafío en esta mañana es poder interpretar qué significa y sabemos que para los que aman a Dios, ese sabemos es lo que vamos a comenzar para poder definir. Y como observamos hace un momento, estos versículos se encuentran dentro de un párrafo. Siempre es importante poder analizar el contexto anterior y el posterior.
Y el párrafo comprende los versículos 26 al 30 en el capítulo 8. Y también está en el contexto del capítulo 8 de la carta a los romanos. Y lo primero que podemos observar es la frase "y sabemos", que es importante y la podemos traducir de dos formas. Ese sabemos tiene un saber intelectual y un saber vivencial. Y el saber intelectual lo podemos tomar cuando nosotros leímos la Biblia y podemos ver la historia de los personajes de la Biblia. Podemos tener un saber intelectual y podemos tomar ese saber y hacerlo propio. Y en este contexto del capítulo 8 se liga este versículo con el 18, que dice: "Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada". Y para poder entender un poco este sabemos, quisiera hoy recordar rápidamente una historia que tal vez muchos conocen, que tal vez puede ser que también estaba en la mente de Pablo, esta historia bíblica, seguramente que sí, que es la historia de José. José, el hijo de Jacob. Y quiero invitarlos ahí a Génesis 45, del 4 al 5. Y lo interesante de José, vamos a ir leyendo que él padeció sin ser culpable. Pues es obvio que cuando nosotros cometemos errores, entendemos que hay consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no somos los culpables y esas consecuencias nos llegan sin tener la culpa? Este es el caso de José. Génesis 45, 4 al 5. "Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido. Aquí pues, para preservar vidas, me envió Dios delante de vosotros". Esta es casi la parte culmine de la historia, y lo interesante es esa frase, donde José está reconociendo el propósito de todo lo que él tuvo que sufrir, que es: pues para preservar vidas, me envió Dios delante de vosotros. Primero vamos a ver un pequeño resumen de la historia de José para que puedan entender. José era uno de los 12 hijos de Jacob, hijo de Raquel, y José siempre tuvo gracia delante de los ojos de Jacob. Y los hermanos de José tuvieron envidia de él y procuraron matarle, pero al final no lo mataron, sino que decidieron tirarlo a un pozo y lo vendieron a unos mercaderes de Egipto. Y esos mercaderes de Egipto se lo llevaron y lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Y Potifar, jefe de la guardia de Faraón, tomó cariño y aprecio a José porque era una persona inteligente, que era un buen hombre, y lo puso después de él a cargo de toda su casa. Y José tenía una esposa, y esta esposa le llamaba mucha atención a José porque al parecer era muy guapo, era joven, atlético, pero siempre José era un hombre íntegro. Y la esposa de Potifar quiso aprovecharse sexualmente de José, y José no quiso, sino que escapó. Y ella, debido a su vergüenza, acusó que José la había violado. Y producto de esto, José fue puesto en la cárcel injustamente. Luego, después de estar en la cárcel por mucho tiempo, se acercaron unos hombres que cayeron en la cárcel. Uno era el panadero y el copero del faraón. Y José interpretó el sueño de ambos, porque ambos tuvieron un sueño. Y al copero le dijo que él iba a ser restituido en el servicio del faraón. Y le dijo algo muy hermoso, le dijo: acuérdate de mí. Porque obviamente José nunca reclamó por estar en ese lugar, pero obviamente en su corazón quería salir. Y el copero nunca se acordó de él. Bueno, y el panadero fue muerto. Pasaron como 2 años y Faraón comenzó a tener unos sueños que empezaron a perturbarle. Y en ese momento el panadero se acordó de José y llamaron a José, y José interpretó el sueño de Faraón. Y después José fue puesto, después del faraón era el segundo a cargo, y él interpretó el sueño donde básicamente decía que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces Faraón tenía que encontrar una persona apta para poder guardar y para poder administrar esos recursos, y ese fue José. Producto después de estos 7 años de abundancia vino los 7 años de escasez, y la gente alrededor de Egipto comenzó a ir a Egipto a comprar trigo, producto de la hambruna. Y en eso fueron los hermanos de José.
Y José en su corazón se conmovió y nos dijo quién era. Pero después de varias cosas, de varios sucesos, al final él les reveló quién era y ellos se pusieron a llorar y ellos estaban muy tristes pensando que ellos habían vendido a su hermano y ahora estaban de rodillas ante su hermano pidiéndoles comida. Y así el sueño de José se hizo realidad, el primer sueño que tuvo cuando era pequeño. Entonces, en esta historia, cuando uno lee, podemos entender este saber intelectual, que en la historia de José podemos sacar muchas conclusiones y podemos saber intelectualmente. Obviamente yo no viví la vida ni los sucesos que vivió José, pero puedo entender a través de la Biblia, y el Señor me exhorta a través de la Biblia, de la vida de José. Y en resumen quisiera dar 5 puntos que podemos entender sobre la vida de José en su historia. Primero, él nunca demandó entender. Generalmente las situaciones adversas uno siempre se pregunta el por qué e intenta entender las situaciones. Él tal vez intentó entender, pero no demandó al Señor entender. Segundo, él no dejó de ser fiel. A pesar de lo difícil que fue su vida en Egipto y en la cárcel, él siempre fue fiel al Señor. Tercero, él no se rindió a la amargura. Tal vez él tenía la excusa para ser amargo, pero no se rindió a la amargura. Cuarto, no estaba indispuesto a esperar. Pasaron 2 años en la cárcel después que él fue restituido, que fue enviado a Faraón, y no estuvo dispuesto a esperar. 5, no dejó que su sueño se disolviera. Nunca olvidó el sueño que el Señor le reveló cuando era pequeño. Tal vez estas cosas nos ayudan a poder entender cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y ahora podemos entender el versículo y la parte que dice: para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Habían 2 propósitos: un propósito personal para la vida de José, que tenía que ver con ser un hombre de temple, y el segundo, había un propósito global o universal, que el Señor iba a utilizar la vida de José para un propósito mayor, que tenía que ver con cuidar su pueblo. El segundo aspecto es el sabemos vivencial, y es sabemos dónde está hablando Pablo, y sin duda él fue una persona que sufrió muchas cosas, y este sabemos tiene que ver con lo que yo puedo aprender en mi vida, y generalmente ese sabemos tiene que ver con las caídas, con las cosas que me suceden, y luego yo puedo decir: ahora entiendo. Recuerdo el año pasado, en esta misma fecha o series de predicación, el hermano Alejandro estaba predicando y ocupó una frase que dice: vas a sufrir. Y él utilizó un pasaje en el cual yo quiero hoy invitar a leer a Alejandro, donde tal vez Pablo está hablando de ese saber que él entendió a través de su vivencia personal. Y el pasaje que el hermano Alejandro va a leer es 2 Corintios 11, 22 al 33. Charlie. Ahí sí. 2 Corintios 11, del 22 al 33. Dice: ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida y frío y desnudez. Además, tales cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús
el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco el gobernador, bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos, con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Gracias, Alejandro. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es difícil poder tomar esta historia que leyó Alejandro acerca de Pablo y poder entender estas cosas que él pasó y decir que la llevan a bien en nuestra mente humana. Pablo, por lo tanto, en su propia carne ha vivido momentos difíciles y él dice que esto ayuda para bien. Y él está queriendo decirnos con esas palabras, el aprender vivencial. También hay aprender que tiene que ver con la historia de los hermanos. Uno aprende intelectualmente a través de la Biblia acerca de este saber, y también que tal vez el más significativo es de la propia vida y también de la testimonio de hermanos en la misma congregación que han pasado por momentos difíciles y vemos cómo eso ha ayudado bien. El segundo punto es, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes todas las cosas les cooperan a bien? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sin entrar en detalle en la doctrina de la elección y la predestinación por un tema de tiempo, básicamente la conclusión es, a quienes todas las cosas cooperan a bien son los cristianos. Pablo está pensando en los hijos de Dios, porque podríamos decir que a todo el mundo las cosas le ayudan a bien, pero en el pasaje de Romanos, Pablo está pensando en los cristianos. ¿Por qué? Porque en los cristianos hay un propósito. Y como dice Efesios 2:4-10, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo importante de este trozo es esa palabra para. La palabra para es una preposición. Lo que intenta hacer es una relación entre dos palabras y nos da un propósito, nos genera límites, y en este caso tiene que ver con un propósito. Nosotros como hijos de Dios no fuimos salvados sino para, no es por obras, sino es para estas obras que Dios predestinó de antemano. Entonces nuestra vida tiene un propósito y Dios dejó obras para que nosotros pudiéramos caminar. Entonces las cosas que ayudan a bien están dentro de estas cosas que el Señor preparó para nosotros. Lo importante o lo más difícil de este versículo es la palabra todas las cosas cooperan a bien. Entonces debemos definir qué significa todas las cosas. Ya entendemos que el saber es un saber intelectual y es un saber vivencial, y es para los que son llamados, para los hijos de Dios, para los cristianos, los que tienen un propósito en su vida. Entonces la palabra todas las cosas lo que hace es tener un alcance innumerable, donde en ese todas las cosas la traducción abarca no solamente las buenas, sino que también las malas. Y es difícil pensar en todas las cosas, porque cuando uno generalmente piensa en el Señor, en Dios, su mente inmediatamente se enfoca en el amor de Dios, y pensamos en cosas que son solamente beneficiosas a los ojos humanos para nosotros, así como el Evangelio de la prosperidad, que solamente la voluntad del Señor para la vida de ellos o de los cristianos es solamente cosas positivas a los ojos humanos. Pero cuando leemos la Biblia y estudiamos la historia de la Biblia, la historia de la iglesia perseguida, los mártires, nuestra mente comienza a temblar un poco. Y sobre todo cuando pasamos por momentos de prueba. Las pruebas siempre son difíciles porque
no queremos estar en las pruebas. Solamente un pequeño paréntesis con relación a las pruebas. Aprendí que las pruebas, como hijos de Dios, nosotros estamos en las manos de Cristo, ¿cierto? Y es como que Dios, Padre, nos tapara con su otra mano, y cuando viene la prueba, Él es como que deja abrir un poquito su mano, y entra la prueba en nuestra vida, siempre con un propósito. Pero las pruebas nunca dejamos de estar fuera de su mano. Siempre estamos viviendo las pruebas en la mano de Cristo. Es como estar en la roca, ¿cierto? Si yo voy al mar y me paro sobre una roca y viene el ventisquero y una ola viene, me toma, me bota, pero es como estar con una especie de enclavado en la roca, y si viene la ola yo voy a sentir una especie de susto, de adrenalina, pero voy a seguir ahí. Esto es lo mismo en las pruebas. Por eso que las cosas cooperan para bien, y hay que entender las pruebas del cambio mental. Yo creo que el Señor nos exhorta a que podamos en alguna forma poder pensar como Él en la situación de las pruebas. Porque en relación como a todas las cosas, yo quise enumerar algunas cosas que de repente nos cuesta entender como cristianos que nos pasen. Por ejemplo, es difícil ver hermanos que han pasado por conflictos, cuando están sufriendo por conflictos económicos, han pasado por situaciones de abuso físico, de abuso psicológico, de abuso sexual, hermanos que han sido torturados por el Evangelio, homicidios, hermanos en Cristo sufriendo enfermedades, niños hijos de cristianos que nacen con dificultades físicas, con dificultades cognitivas de aprendizaje, muertes terribles de familiares en situaciones de accidente, hermanos que han vivido suicidios de hijos cercanos, dificultades económicas, divorcios, hermanos que sufren hambre, y todo lo terrible que podemos imaginar. Cuando pienso en estas cosas, nuestra mente empieza a tener un pequeño cortocircuito. Pero lo que debemos entender es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces todo lo que va a suceder en este mundo distorsionado siempre va a ser maldad. Y no nos debe como asombrar que van a pasar situaciones difíciles. Pero luego tenemos la esperanza que las cosas se van a poner en orden, que el Señor en su segunda venida va a venir a reinar literalmente por 1000 años en esta tierra. Y que es nuestra gran esperanza, la venida de Cristo. A veces vivimos esta vida sin esperar su venida. Yo creo que no todos oramos en la mañana diciendo: Señor, anhelo en mi corazón que hoy vengas. No, Señor, tárdate un poco porque quiero hacer otras cosas primero. Nosotros, a diferencia de las personas que están en el mundo que también pasan situaciones difíciles, tenemos algo que nos diferencia, que es la esperanza. Las personas sin Cristo no tienen esperanza, viven sus problemas, las mismas situaciones que vivimos de nosotros, y a veces más difíciles, sin esperanza. Nosotros sabemos que hay una esperanza en nuestro Dios, que Él es justo, que tal vez las cosas injustas que hemos vivido no se van a hacer justicia acá, pero sin duda Él va a hacer justicia. Y la pregunta interesante es: ¿por qué Dios lo permite? ¿Es acaso Dios injusto? Según la Biblia y su palabra, no. Dios siempre es justo, siempre es justo. Uno de los atributos de Dios es su justicia. Por lo tanto, Él no es responsable de las cosas malas que pasan. Él no fue responsable del pecado de los hermanos de José cuando lo metieron a la cárcel. Pero esta pregunta, ¿por qué Dios lo permite?, es la pregunta que nos tortura cuando estamos pasando por momentos difíciles y no entendemos que estas cosas nos cooperan a bien y nos llenan de ansiedad, de rencor. Hay una pregunta que siempre nos quita el gozo, y es esta: el por qué. Pero generalmente la pregunta del por qué solamente la preguntamos cuando estamos pasando por situaciones complejas. Si hoy me avisan que me gané una herencia, no le preguntaría al Señor: ¿por qué me gané la herencia, Señor? Diría amén. Pero si me dan una mala noticia, diría: ¿por qué, Señor? Quisiera poner un ejemplo un poco exacerbado para poder entender este concepto. ¿Qué pasa si alguien comete asesinato en contra de un familiar de uno? Un ser muy amado. ¿Es acaso Dios responsable de que aquel personaje mató a mi familiar? ¿O es la responsabilidad de esta persona?
sin duda la responsabilidad de esta persona que pecó y que cometió un crimen. Pero obvio en su mente va a decir, puede usted preguntarme, hermano, ¿pero Dios podía haberlo evitado? Sí. Si no lo hizo, no lo sé. Él es justo, es santo y es soberano, pero Él no es culpable del pecado de otro. Es complejo poder ponerse en esta circunstancia y poder decir, descanso en que el Señor tiene el control. Descanso en esto, porque Él tiene una perspectiva más grande de las cosas que yo. Sin duda, como soy el afectado, quisiera haberle preguntado al Señor, Señor, ¿por qué lo permitiste? Pero Dios siempre es justo y debemos descansar en la revelación de la palabra. Muchas veces nosotros interpretamos la vida en relación a nuestros ojos, pero debemos interpretar la relación de la Biblia. Y por más que la gente al lado puede decir, Dios es injusto, hay hambre, en su palabra Él dice que no, Él es justo. Y si por algún motivo hay cosas que Él permite que pasen, siempre están bajo su control. Y Él sabe por qué pasan. Y lo que debemos tratar es descansar en que Él tiene el control. No tratar de resolver, así como la historia de José, no demandar explicación. Tratemos de entender algunas circunstancias, pero a veces decimos, no, aquí yo no puedo entender y prefiero descansar en que Él tiene el control de estas circunstancias. Como conclusión del punto, dejemos de luchar con ese interrogante, ese por qué. Y como una vez escuché, mejor es un ¿para qué? ¿Para qué, Señor, es esto? ¿Cuál es el propósito de la prueba que estoy viviendo? En la historia de José entendemos que el propósito era para preservar al pueblo. Y José lo entendió al final de la historia, con la perspectiva del tiempo. El dejar esta pregunta es avanzar, es madurar. Cuando dejas en manos de Dios los por qué y confías en Él, diste un paso más hacia la madurez. Has dado un paso más para ser como Cristo. Recuerda lo que dijo nuestro Señor ahí en Mateo 26, 38, 39, en Getsemaní. Tal vez en los momentos más difíciles del Señor Jesucristo, donde Él dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieras. Descansando en Dios, a pesar de lo difícil. B. Cooperan para bien. La palabra cooperan para bien la podemos traducir como obrar junto o que obra conjuntamente. Entonces, estas cosas que nos pasan como cristianos están obrando para un propósito, ya sean las malas como las buenas, no están de alguna forma trabajando conmigo para este propósito, y el propósito es ser como Cristo. Estamos, teológicamente se llama santificación progresiva. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, estamos en Cristo y Dios Padre nos ve santos. A esto se le llama santo o santificación posicional. Pero luego en la vida nosotros estamos transitando en algo que se llama santificación progresiva, que vamos siendo santos como Cristo en el tiempo. Y ese es el propósito de las cosas que nos pasan cuando somos probados, cuando hay dificultades o cosas positivas, es porque hay un camino que recorrer para un lugar, para llegar a esa meta. Entonces las cosas que nos suceden siempre las tenemos que tomar con la perspectiva de hacia dónde vamos, a ser como Cristo. Y por ende es muy obvio que siempre se extiende esa meta porque Cristo es perfecto. Y en algún momento tenemos la esperanza de que nos vamos a encontrar con Él y que ya no va a haber lágrimas ni sufrimiento cuando seamos glorificados. Hasta ese lugar, hasta que el Señor me llame a su presencia, ya sea a través de la muerte o a través de su segunda venida en el rapto de la iglesia, vamos a estar en este proceso que es santificación progresiva. Y los sucesos difíciles que viviremos trabajan junto con nosotros. Hay algo interesante de la prueba que yo creo que lo que debemos rescatar cuando pasamos por estos momentos que son difíciles, que es que el que pasa por la prueba y el que la termina gana algo interesante, gana una llave,
Y esa llave se llama el cómo. La persona que vivió por este momento, que pasó la prueba, el Señor le da este cómo. Y usted quiere decir, ¿qué es lo que es el cómo? Por ejemplo, si hay un hermano hoy acá luchando con dificultades económicas, que tiene una empresa y que quebró, yo, David González, no podría ayudarlo o aconsejarle, oraría por él y diría, hermano, el Señor está contigo, pero yo jamás he tenido una empresa ni he vivido por eso, entonces no sé cómo se pasa por eso. Pero la persona que ha vivido por una prueba como esa va a poder exhortar a ese hermano y a poder alentarle, porque él sabe el cómo. El Señor le permitió en su gracia pasar por esta prueba y aprender el cómo, y él tal vez tenga cosas que poder ayudarle al hermano, decir, hermano, tal vez yo creo que en este momento, ya que yo viví lo mismo, tú deberías hacer esto, podrías hacer estas cosas, o yo lo viví de esta manera. Las pruebas siempre son personales, pero el Señor en su gracia y misericordia nos permite de otros hermanos nos ayuden. Por eso que sabemos, y estos cooperan para bien, no es un cooperar para bien solamente para ti, sino que es un cooperar para bien de la iglesia. Cuando yo, como hermano David González, paso una prueba y logro entender el propósito, no solamente el Señor me enseñó algo a mí, sino que me va a enseñar, me ayudó para poder también ayudar a otro. Y por eso es un cuerpo. El cuerpo comienza a ayudarse a sí mismo, no está en contra de él. Un brazo no está en contra del pie, sino que trabajan conjuntamente, y las cosas que cada hermano vive acá le va a ayudar a otro hermano. Sin duda yo creo que hay muchas personas acá, muchos hermanos que han vivido situaciones similares y que el Señor ha permitido en su gracia poder compartir a otros para decir, hermano, de esta manera tal vez tú puedes salir de la prueba, o de esta manera el Señor a mí me enseñó esto, descansa en esto, Él siempre es fiel. Entonces esa llave que ganamos después de pasar la prueba, que es el cómo, es lo que el Señor nos regala, de poder entender que todas las cosas cooperan para bien. Y la enseñanza importante como conclusión de hoy es tratar de tener un cambio de perspectiva. Generalmente a veces las circunstancias externas no cambian. A mí, una persona que me gusta mucho la historia, y vemos que la historia es muy frágil y que la libertad en la historia es muy frágil. A veces hoy podemos estar en una situación como país políticamente estable, pero hace unos 30 años atrás, que no es mucho tiempo, no era así. La libertad es muy frágil. Vemos el caso de Europa, de las guerras mundiales, en donde podemos estar hoy muy bien, pero las cosas van a cambiar, las circunstancias cambian. Lo importante es cómo cambió dentro de mí. No es tanto lo que está afuera, sino es cómo ahora yo entiendo las cosas en Cristo. ¿Cómo es mi cambio en el Señor? ¿Acaso yo voy a dejar de ser fiel si las cosas externas cambian? Yo siempre, cuando he vivido momentos difíciles, el Señor me pregunta, ¿tú me vas a dejar a mí ahora que las cosas se pusieron difíciles? ¿Soy yo el culpable? Y yo debo arrepentirme y decir, no, Señor, tú eres fiel, yo debo seguir, independiente de que las cosas de afuera cambien, porque tú no cambias. Hoy pasó algo interesante que tal vez nadie se dio cuenta o pasó por alto, o tal vez nadie dio gracias, pero que también pasó ayer, que pasó hoy y que pasará mañana. Que el sol salió por el mismo lugar y que se esconderá por el mismo lugar otra vez. Y mañana va a pasar lo mismo. Y así consecutivamente. Eso da a mostrar que el Señor no cambia. El Señor estableció que de esa manera iba a suceder las cosas, que así iba a pasar, y así ha sucedido por mucho tiempo, por muchos años. Y va a seguir pasando hasta que Él lo determine. Entonces debemos descansar en su fidelidad. También tenemos que edificar a los hermanos con nuestra vida, poder enseñarles por qué las cosas cooperan para bien. Que nuestro testimonio no sea solamente un aprendizaje personal, así como hoy hemos sido edificados con la vida de José. Cuando leemos la vida de José, cuántas cosas interesantes podemos ver acerca de la integridad de este hombre, de pasar de muchas dificultades, pero siempre permaneció fiel. Cuando vemos la historia de Job, ojalá que también en un futuro los hermanos puedan ver nuestra vida y también puedan ser animados y decir,
este hermano pasó por una situación muy difícil, pero siguió siendo fiel, sirviendo al Señor. Confió en que el Señor no cambia. Y a pesar de lo que le pasó, él sigue. A veces yo he sido exhortado, o el Señor ha trabajado en mi vida, no solamente con lo que he aprendido de la Biblia, sino que he visto hermanos con situaciones difíciles, muy parecidas a las mías, que vivieron situaciones similares, y donde yo no encontraba esperanza. Yo decía, esto no se puede. Pero cuando el Señor me dio la oportunidad y me regaló la bendición de encontrarme con aquel hermano que vivió lo mismo que yo, pero que yo veía su vida haber pasado y que lo veía fiel, sirviendo, yo dije, sí se puede, sí se puede. Y como el Señor en su vida lo ayudó, yo creo que el Señor también me ayuda a mí. Así como José fue fiel en la cárcel, siendo encarcelado injustamente, yo también quiero ser como José, ser fiel. Y creo que se puede, porque si el Señor en su gracia ayudó a José, también me puede ayudar a mí, porque Él no cambia, es el mismo. Para poder terminar esta predicación de hoy, quisiera que pudiéramos terminar leyendo como conclusión la historia de José. El final es como la conclusión de su vida, y lo quiero invitar, hermanos, a que puedan leer Génesis 50, 15 al 21. Génesis 50, 15 al 21. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preserva la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Yo creo que es difícil poder leer esto y no emocionarse o llorar. Cuando uno piensa en José, yo estaba leyendo mucho la historia de José, trato de imaginarme el momento en su corazón, como sus propios hermanos lo vendieron, lo quisieron matar, y ahora él de alguna forma tenía el poder de poder hacer lo que quería, pero obró de otra forma y entendió que estas cosas cooperaban para bien. Damos muchas gracias hoy por su palabra al Señor, ¿cierto? Que también le pido que a través del Espíritu Santo pueda estar obrando en este mensaje que Él hoy nos regaló, que podamos meditar. Quisiera también llamar al conjunto que pudiera entonar una canción para ir terminando este día como reunión, para que también podamos alabar al Señor. Mientras el conjunto se prepara, los quiero invitar a orar, hermanos. Padre Celestial, voy delante de su presencia, Señor, dándole gracias por su palabra, por su mensaje, porque sin duda hoy tocó mi vida, la tocó durante la preparación de este mensaje. Señor, usted sabe mi corazón, conoce los momentos que yo he pasado, y sin duda usted exhortó mi vida en este tiempo a través de este pasaje, me animó, me ayudó a seguir a pesar de las dificultades y entender que las circunstancias que estaba pasando, Señor, me ayudaban, Señor, para bien. Gracias, Señor, porque hoy escuchamos tu palabra, sin duda tocaste en mi corazón, tocaste en mi vida. Espero también, Señor, en tu gracia que puedas ir tocando la vida de los hermanos, Señor, su corazón,
para que hoy no vuelva igual, Señor, sino que hoy un mensaje de esperanza, entender que tú eres soberano, que eres todopoderoso, que tienes el control, porque vemos tu creación, Señor, y las cosas siguen igual. El mar está donde está, Señor, el cielo está donde está. Hoy el sol salió por el mismo lugar y se esconderá de la misma forma, y así, Señor. Vemos tu fidelidad, vemos que la creación habla de ti, Señor, de tu gloria, Señor. Tu palabra también es revelar a nosotros, Señor, para poder entender tu gloria. Que hoy, Señor, podamos irnos a nuestras casas distintos, que sin duda hay un hermano que tal vez esté pasando por algún momento muy complicado hoy. Yo no conozco sus vidas, Señor, pero tú sí. Tal vez está pasando por alguna de las cosas que hoy tocamos, Señor, aquí en este púlpito, y esté preguntándose el por qué. ¿Por qué, Señor, tengo que pasar yo esto? Señor, te ruego que puedas obrar en el corazón de aquel hermano para que des consuelo, que también ese hermano hoy pueda ir a su casa entendiendo que hay un propósito en lo que él está pasando, y que las cosas que él está viviendo hoy no están fuera de tu control, y que también hay otros hermanos que han vivido tal vez situaciones muy parecidas. También ruego que él pueda entender que en algún momento esto que le está pasando pueda ser también de bendición para otro hermano, porque sin duda las dificultades mientras estemos aquí en este mundo caído van a seguir, pero gracias, Señor, porque nosotros tenemos esperanza en Cristo, Señor, en que tú vas a venir. Anhelamos tu venida, Señor. Tu iglesia anhela tu venida hoy, Señor. Ojalá pudieras venir mañana, Señor. Anhelamos que regreses, pero por mientras que tú vuelvas, Señor, vamos a seguir fuertemente predicando el Evangelio, exponiendo tu palabra, Señor, llevando palabra de Dios donde no hay. Señor, te ruego que hoy fortalezca nuestro corazón para que podamos enfrentar esta semana que viene con nuevas fuerzas, Señor, teniendo gratitud en nuestro corazón y poder confiar que tú no cambias y que tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por hoy, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.